va a penetrar, o los problemas que hay adentro, una sección del árbol tracto bronquial, puede desprenderse aire y penetrar en la cavidad pleural. Entonces, este tubo es importante mantenerlo también bajo sello de agua. Bajo sello de agua se dice pues porque el tubo que viene conectado con el tubo de drenaje del paciente va a quedar por lo menos 2 centímetros por debajo del nivel líquido que tengamos en el frasco colector. Y acá tenemos otro tubo que está a la intemperie, en la cual viene a ser como una forma de agua, ¿no? Una forma de un cacho de escape, digamos. Entonces, por lo tanto, es necesario mantener esa presión negativa utilizando entonces el drenaje bajo sello de agua. Esto más o menos es lo que significa el drenaje bajo sello de agua. Y después de todo también han aparecido ya otros equipos colectores más sofisticados. Es decir, actualmente ya se puede comprar de una importadora todos estos equipos que tienen tres cámaras, ¿no? Acá viene el tubo del paciente, en la cual la cámara colectora está aquí. Este otro segmento viene a ser como la parte del sello bajo sello de agua, y esta otra es para mantener una presión. Muchas veces en el motor hay que hacer un monitoreo, y si sigue saliendo burbuja por el frasco, significa que el ejercicio que tiene el paciente adentro está presentando fuga importante de aire, ¿no? Entonces, esta presión se la regula para que el tubo pueda hacer una aspiración mayor y podamos, con esta presión mayor, tratar de que esa salida de aire se vaya apagando para que de esta manera se controle. Bien, vamos a pasar ahora a otra lesión que viene a ser importante también en el traumatismo estoral, que viene a ser el taponamiento cardíaco. Ustedes saben que el taponamiento cardíaco, que es, no es más que la apertura, digamos, de la cavidad cardíaca, y que la sangre va a llenar el espacio que está alrededor del corazón, que es el espacio pericárdico. Entonces, de esta manera, esta imagen tenemos que mantenerla en la memoria para decir que cualquier lesión penetrante que tenga una entrada en esta zona, estamos hablando de este lado, la línea media clavicular va a dar la vuelta hasta llegar a la parte posterior. Cualquier lesión penetrante, hasta que no me demuestre lo contrario, este paciente pueda tener un daño de la cavidad cardíaca y seguramente va a tener un problema de taponamiento cardíaco. Son lesiones penetrantes, heridas de arma de fuego, arma blanca, y por lo tanto el taponamiento cardíaco es una situación frecuente en la cual tenemos que ir pensando de que viene a ser el taponamiento un ejemplo de lesión de tipo obstructivo. Cuando veamos las variedades de lesión de tipo obstructivo, vamos a tener como ejemplo el taponamiento cardíaco, y también vamos a tener como ejemplo el motor hipertensivo. Entonces, este problema se ve en los pacientes que tienen entonces la presentación de esta situación. Entonces, cuando tengamos un taponamiento cardíaco, va a producir un trastorno hemodinámico en el cual el paciente va a tener un shock, puesto que la sangre no va a circular a la circulación mayor debido a que está prácticamente aprisionado el corazón y no puede mandar la sangre a la circulación mayor. Tenemos muchas veces, a un comienzo, vamos a tener pequeñas cantidades de líquido. Tengo que aclarar, antes de continuar, decir justamente que en la fase aguda, una penetración por arma de fuego, arma blanca, vamos a tener un corazón que va a estar, digamos, bloqueado. Esto de forma aguda. Pero también existen enfermedades crónicas, por ejemplo, enfermedades reumáticas, en la cual va a presentar el paciente una celositis y
también líquido de todas las calidades y derrame también puede haber en la zona pericárdica. Por lo tanto, tenemos que diferenciar en la fase aguda un traumatismo, una penetración en forma aguda, pero también vamos a considerar los otros pacientes crónicos que tienen una enfermedad reumática con derrame y que el corazón se va a ir adaptando con mayor cantidad para tener todos estos síntomas. Acá tenemos que la acumulación de sangre en pequeña cantidad va a haber un aumento de la presión de llenado de aurícula, va a haber una disminución de llenado y va a haber un bloqueo total que el paciente va a fallecer si no se hace un control rápido de este problema. Y vamos a clasificarlo, el tamponamiento cardíaco, en tres tipos. Tipo 1, en la cual todavía es asintomático, no hay ninguna, se va a adaptar el corazón rápidamente, pero ya en el tipo 2, que ya va a aumentar el volumen de líquido en esta zona, ya el paciente va a tener justamente signos y síntomas. Ustedes se acuerdan que en biología se ha hablado de la triada de Beck, en la cual justamente hace mención de estos signos de disminución de los ruidos cardíacos, incurgitación de las yugulares, y de esta manera vamos a tenerlo también como referencia. Y el tipo 3 ya viene a ser una cantidad suficiente para que el paciente ya esté en el umbral de la muerte. Esta es la triada famosa de la triada de Beck, que es elevación de la presión venosa, la PVC está elevada, está disminuido la presión arterial, va a estar los ruidos amparados, y de esta manera podemos hacer nosotros rápidamente el diagnóstico con sospecha clínica y también con el ECOFAS. Cuando hablemos nosotros del traumatismo abdominal, el ECOFAS viene a ser el uso de la ultrasonografía del abdomen, pero también en los últimos tiempos se puede hacer una ecografía en la parte torácica, y esta presencia de líquido dentro del espacio pericárdico lo vamos a identificar. Entonces, todo esto tenemos que recordar, por supuesto, y desde el punto de vista de lo que significa la ecografía, porque fíjense ustedes ya el volumen de la sombra cardíaca lo vamos a identificar por sospecha. Acá tenemos otras imágenes ecográficas donde se puede ver prácticamente la cantidad de líquido que está en esta zona. Y desde el punto de vista que vamos a hacer, en este caso para drenar esa cantidad de líquido que está en el espacio pericárdico, se está hablando de hace mucho tiempo de la pericardiocentesis. Centesis significa uso de aguja, uso de válvula. Tenemos toracocentesis, cuando hablábamos del motor hipertensivo, y acá lo que se está indicando es la pericardiocentesis, que significa la colocación de una válvula, una aguja en la zona para drenar lo que se pueda de líquido, en este caso sangre. Esta es la zona donde se va a realizar la pericardiocentesis, que es justamente de la apéndice sifoide, una colocación de una aguja obrándola que va dirigida hacia el hombro del lado izquierdo. Se va a ir penetrando y se va a ir aspirando para llegar justamente a esa cavidad y conseguir aspirar una cantidad más o menos de sangre que está ubicada. En la parte práctica existen algunos maniquíes donde se puede llevar a cabo esta demostración utilizando justamente una válvula, una aguja larga, cargada o articulada con una jeringa con un poco de suelo, y se va a ir penetrando y ir aspirando hasta que tengamos el contenido de aspiración. Esta maniobra no es de curación total, no es de salvataje, para que el paciente pueda sobrevivir, y tiene que pasar obligadamente a quirófano para que el cardiovascular haga una toracotomía exploradora y trate de eliminar, digamos, o subsanar los problemas que está viendo internamente. En este tema es importante que veamos que la escuela colombiana, especialmente ustedes saben que Colombia ha sufrido muchos problemas de guerrilla,
y en la cual en Cali y en otros estados han hecho centros de trauma, y tuvimos la oportunidad nosotros de haber contacto con esa gente en los congresos, y ellos hablan que esta situación de hacer una pericardio en tesis no le ha dado muchos resultados. Entonces ellos proponen y propusieron la ventana pericárdica, no pericardiocentesis, sino la ventana pericárdica. Esta ventana pericárdica significa que es una pequeña cirugía en la cual iniciaron ellos haciendo una pequeña intervención en la línea media del abdomen, se abrieron paso, llegaron a la cavidad y se fueron por la parte diafragmática, donde está prácticamente colado con el pericardio, y ahí mismo, en el diafragma, hicieron una ventana, punto a punto, y abrir una brecha para colocar no una aguja, sino colocar un catéter o una sonda Foley, por ejemplo, para tratar de entrar, y de esa manera ellos consiguieron mejores resultados, puesto que ellos decían que la aguja, aunque sea gruesita, no va a retirar suficiente cantidad. En cambio, rápidamente con esta ventana pericárdica la gente puede conseguir mayor éxito, porque rápidamente van a entrar al lugar, va a haber una buena retirada de líquido mediante la sonda, una sonda que tiene un calibre mayor. Y esta técnica iniciaron haciéndola de forma abierta, posteriormente fueron mejorando la técnica, se la hace por vía endoscópica, y ni siquiera ya penetraron dentro de la cavidad, sino hicieron una brecha para no abrir el peritoneo y ir prácticamente a la zona donde ellos pudieron conseguir. Existen videos que ustedes buscan en internet, video de ventana pericárdica Colombia, y ahí van a aparecer más o menos para que se den cuenta de cómo ellos fueron viendo con mayor exactitud este problema. Otra vez repito, Colombia ha sufrido en los últimos años grandes agresiones por la guerrilla, y han habido muchos pacientes heridos, y por lo tanto ellos han tenido pacientes con este tipo de problemas que han ido mejorando la técnica. Entonces, esta es la ventana pericárdica, fíjense ustedes que prácticamente acá se muestra, en la cual se hace una pequeña incisión bajo anestesia local, por supuesto, en la parte media supraumbilical, aquí directamente, y luego haciendo un poco de esfuerzo, aquí podemos abrir ya el diafragma, se hace un punto a punto y penetra y se coloca la sonda. Esto lo hacían de forma abierta. Entonces, de todas maneras, ya cuando se hace el drenaje, el paciente va a mejorar, pero otra vez repito, tanto el taponamiento cardíaco como el motor hipertensivo son ejemplos de una variedad de shock, que son de tipo obstructivo, en el cual el paciente va a estar choqueado, y por lo tanto, si se le separa esta cantidad de líquido que estaba bloqueando, el paciente va a tener cierta mejoría que va a poder el paciente luego hacer el paso siguiente, que es la cirugía por la toracotomía, para ya dar resultados mucho más precisos. ¿Y qué va a hacer el cirujano? Justamente dicen, el quinto espacio intercostal va a hacer una apertura de esta zona, y con separadores y con todo aquello van a llegar a entrar dentro de la cavidad para poder nosotros ya con más precisión entrar en el lugar, y los cardiovasculares, los cirujanos especializados en esta área van a poder llegar a la razón, y rápidamente van a ver algún problema. Cuando yo estaba comenzando mi actividad quirúrgica en San Juan de Dios en esa época, llegó un paciente que hasta ahora no lo olvido, fue un caso importante para mi actividad quirúrgica, en la cual llegó un paciente joven que la esposa o la novia le colocó un pisapapel de soldado, y quedó prácticamente, llegó en la ambulancia con el arma blanca colocada en la zona crítica que hemos visto. Entonces, mientras llamábamos al especialista, entramos al quirófano, hicimos la apertura, hicimos todo. Ya cuando llegó el especialista estaba todo ya listo, y me dice,
bueno, yo estoy de afuera, debe un punto de luz. Entonces parecía ese tipo de corazón, parecía un pozo petrolero que estaba prácticamente fluyendo, le poníamos el dedo y prácticamente hacía los movimientos que sabemos, Cristo de diástole, y le dimos un punto de luz, tratando de cerrar la brecha, y prácticamente me dice, ya está resuelto, póngale ahora tal cosa, y bueno, quedé yo con mucha satisfacción. El paciente pasó a terapia y luego pasó a piso. Y un día de hecho ya estaba en hora alta, el paciente tiene una llamada telefónica, no se decía, al final tuvo un infarto masivo y falleció. De todas maneras, son casos muy críticos que se resuelven de un porcentaje, pero también hay bastante apoyo porque el problema es esta sería la apertura, y de esta manera, dicen ustedes, da para que la mano pueda penetrar dentro del tórax y hacerlo lo que sea necesario. Entonces hemos hecho una revisión de la revisión primaria, vino varias lesiones. Otra vez hago recuerdo, en el motor hipertensivo, hemos hablado de hemotórax también, hemos hablado del tórax volante o boleto tanque de la fractura múltiple de la zona. Hemos hablado también del hemotórax abierto, en la cual hay que cerrar la brecha, y hemos repasado lo que faltaba, el tema del taponamiento cardíaco, en la cual es necesario tener estas ideas. Fuera de estas lesiones que maten al paciente de forma inmediata, tenemos que pensar ahora en una revisión de otro tipo de lesiones en el tórax, que si bien no van a matar al paciente de forma inmediata, pero si no corregimos o no hacemos el diagnóstico correcto, vamos a tener también las complicaciones y muertes seguramente. Entonces aquí tenemos en la revisión secundaria, vamos a ver todo este tipo de datos que tenemos acá. Vamos a ver un neumotórax simple, vamos a ver un neumotórax no masivo, pero sí un neumotórax, una contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura traumática de la aorta, lesiones traumáticas del diafragma y lesiones que atraviesan el mediastino. Son otras lesiones que también corren riesgo si no hacemos la debida atención. Y para esto hemos visto que para hacer todo este diagnóstico, en el paciente tenemos que emplear las 4 herramientas de la clínica, que es inspección, palpación, perfusión, amputación, para ver justamente tener idea. Y vamos a aprovechar también de las placas obligatorias que hemos pedido para el paciente politraumatizado, que son la placa lateral cervical, decíamos, la placa de tórax y de pelvis. También, por supuesto, ya en el hospital vamos a hacer un monitoreo con gases arteriales, el oxímetro de pulso y un monitoreo cardíaco para identificar las lesiones. Cuando vemos nosotros el hemotórax simple, vamos a pensar que la causa que a veces se asocia a fractura de un arco costal que ha penetrado y ha provocado lesiones. Vamos también a identificar estos casos en los cuales el hemotórax simple, a diferencia del hemotórax hipertensivo, es que el mediastino está todavía en su sitio centralizado. En cambio, hemos dicho en el otro, está prácticamente desplazado por la cantidad. Vamos a hacer diagnóstico clínico de sospecha por la forma como fue la caída y darnos cuenta cómo fue el mecanismo, el trauma, y de todas maneras también vamos a saber mediante una placa radiográfica de tórax identificar las lesiones. Por supuesto, el tratamiento de una hemotórax simple también tiene que ya pensar en un drenaje mauseco de agua, y no vamos a precisar, por supuesto, la toracocentesis, porque no es un caso que amerita hacerlo, pues hemos dicho que la toracocentesis es para el salvataje solamente en los casos de neumotórax hipertensivo. Entonces tenemos que recordar que el neumotórax no es más que el concepto que es la entrada de aire en el espacio cerebral. Ustedes saben que la cavidad pleural tiene una pleura parietal que va a estar apegada a la pared y una pleura
pleura y se da que va a estar pegada al parénquima pulmonar. Este tipo de espacio es virtual, pero muchas veces se va a volver real cuando hay derrame o cuando hay presencia de aire. Entonces, de esta manera, tenemos que ver la forma de ver también cuáles son las causas de complicación en esto. Una causa que tenemos que recordar es justamente la colocación de una vía venosa central. Entonces, por lo tanto, los conceptos actuales es que de entrada no sea una vía de preferencia todavía, pues que el paciente si está hipotenso, si está con problemas respiratorios, no podemos hacer la función de forma tranquila, puesto que podemos nosotros provocar iatrogénicamente un neumotórax. Entonces, por esa razón que dentro del protocolo que se hace cuando uno hace la función de la vena un clavir, vamos nosotros a pedir una placa radiográfica, puesto que vamos a ver si no ha habido lesiones, puesto que como está la zona muy cerca de la cúpula pleural, podemos nosotros provocar despuésito o después un problema de neumotórax. Otra causa que vamos a ver en el neumotórax, la presencia de, ustedes han escuchado realmente, problemas de la bulla, que es un neumotórax espontáneo, que también se llama, que evita ser justamente una patología anterior del paciente, en la cual puede tener, digamos, una cicatrización en la zona y por una maniobra de Valsalva, hacer un esfuerzo físico, puede provocar una salida espontánea, diría yo, pero no es tan espontánea, ¿no? Pero a veces llegan los pacientes sin antecedentes de traumatismo o una dificultad respiratoria y se va a identificar muchas veces el neumotórax presente. Entonces, este caso de bulla no es más que la perforación del parénquima pulmonar que va a provocar el neumotórax. Y el tratamiento actual es tan simple que así como hay una laparoscopía, hay también una toracoscopía y se puede hacer por vía endoscópica, ir al lugar y prácticamente es como colocar un parche en un esmático. Va a haber salida visible y ahí se va a poner una cauterización para que cierre ese orificio. Y ahí acabó. Se puso un tubo de drenaje y prácticamente esas son las soluciones. Cuando veamos nosotros entonces un neumotórax, vamos a identificar la cantidad de aire que está presente. Muchas veces la presencia es un 15%, un 30%, un 70% va a depender de la cantidad, pero lo importante es identificar el mediastino, si está centralizado o no está centralizado. Aquí vemos las diferentes formas y prácticamente cuando hay un neumotórax, presencia de aire, va a haber un colapso del parénquima pulmonar, es decir, va a haber el pulmón se va a rechazar, se va a haber un colapso y por lo tanto el paciente va a tener una dificultad respiratoria, pero porque el otro pulmón está tratando de hacer la función doble que tenía y por lo tanto es un paciente que va a precisar un tratamiento inmediato. Puede ser neumotórax por armas blancas, armas de fuego o problemas internos que pueden ocasionar este problema. Y otras lesiones que vamos a ver en la lesión secundaria es la presencia de hemotórax. Entonces, ¿por qué se produce el hemotórax? Por lesiones de la pared torácica, lesiones del parénquima o de los vasos que están en la zona. Por lo tanto, de todo drenaje, digamos, de sangre tiene que ser prácticamente drenado. ¿Por qué razón? Porque si no drenamos ese derrame, puede tranquilamente presentar un problema de una infección, contaminación. ¿Y de dónde viene la contaminación? Tenemos que recordar que existe un fenómeno que se llama la translocación bacteriana. El paciente que sufre una pérdida de volumen, un estado de shock, puede tranquilamente que
que las bacterias sapróficas que están en la luz intestinal puedan pasar al torrente sanguíneo y provocar ya no problemas simples, sino ya una infección secundaria. Por lo tanto, toda colección de sangre debe ser drenado, porque en caso contrario, si pasa el tiempo, puede haber también una complicación que es más largo el tratamiento y es más complicado. Entonces, cuando veamos también una placa radiográfica, siempre tenemos que identificar el nivel de la sangre. Entonces va a haber una línea horizontal que va a estar presente en la placa radiográfica. Pero tenemos lesiones de la tráquea, porque muchas veces son de pequeñas lesiones, pero puede haber un enfisema subcutáneo presente por la salida de aire, y de esta manera puede llegar el paciente a tener un diagnóstico más preciso, haciendo una broncoscopía y tratar de hacer un tratamiento quirúrgico posterior. La contusión pulmonar también es otra lesión que va a estar asociada a los traumatismos de tórax. Es decir, el parénquima va a sufrir un cuadro inflamatorio, un velamiento. Y a medida que tengamos ese velamiento, por supuesto, la función respiratoria de esa zona va a estar disminuida porque no va a haber la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Otro tema que vamos a identificar en el tema de los traumatismos de tórax es justamente identificar en la placa radiográfica que nos va a llamar la atención un ensanchamiento del mediastino. Miren ustedes esta imagen que es muy indicativa de que ha habido un ensanchamiento. ¿Y por qué se debe esto? Tenemos que sospechar en lesiones del callado aórtico. Tenemos nosotros que recordar el mecanismo de la aceleración y de la aceleración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que un vehículo llega a tener un choque contra algo que esté mal estacionado? Y justamente ese es un mecanismo horizontal de aceleración y desaceleración, provocando lesiones. Pero también en este tipo de mecanismo, en una persona que cae de grandes alturas, por la gravedad va a haber, digamos, un golpe importante en el suelo y la aorta está sostenida por ligamento. En este tipo de mecanismo puede haber una lesión de las paredes del callado aórtico y tener una salida de sangre que se van a ver ahí. El diagnóstico es justamente hacer una aortografía. La aortografía actualmente se la consigue fácilmente utilizando sustancias con contraste para identificar exactamente cómo está el callado, si está íntegro, está dañado o hay fuga. Entonces, si hubiera fuga o hubiera una alteración, tenemos que los especialistas tienen actualmente pequeños artificios en los cuales pueden colocar para reforzar esos problemas que pueda tener. Esto es parte de la cirugía cardiovascular para que ustedes estén bien. Entonces, las contusiones miocárdicas también, fíjense en el mecanismo de aceleración y de aceleración horizontal, el traumatismo, el golpe que tiene con el volante, puede haber también provocado o puede dañar el miocardio, provocando lesiones en las cuales se van a presentar como si fueran unas lesiones de infarto. Otro problema que podemos tener acá es justamente la hernia diafragmática traumática. ¿Qué significa esto? El paciente tiene un traumatismo tóraco-abdominal, en la cual en este traumatismo hace con que el diafragma tenga lesiones en la cúpula diafragmática y por lo tanto se puede pasar los órganos del abdomen al tórax. ¿Por qué razón? Hemos una vez repetido, el tórax tiene presión negativa, el abdomen tiene presión positiva. Si hay una brecha, las vísceras comienzan a subirse hacia arriba. Y ese es el problema. Y los libros hablan de que es más frecuente la hernia diafragmática del lado izquierdo. Eso dicen los libros.
pero tuvimos la oportunidad de tener un cirujano brasilero hace varios años, Darío Pirorini, un experto, un tipo que se dedicó bastante al tema de la cirugía del trauma. Y hicieron un estudio con la gente que lo acompaña y investigaron si era verdad que la hernia traumática era más del lado izquierdo que del derecho. Perfecto. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una investigación completa, fueron a los hospitales, fueron a las clínicas, fueron a la morgue judicial. Y al final la conclusión era que era la misma cosa del lado izquierdo y del lado derecho, con la gran diferencia que los pacientes que tenían una hernia diafragmática del lado derecho no llegaban a los hospitales porque fallecían en el lugar del accidente. Entonces, de esta manera, es lógico de que si tiene una lesión del lado derecho va a haber un sangrado importantísimo y no va a haber tiempo para poder socorrer a esa víctima, y por lo menos esa es la explicación. Teóricamente es la misma, pero los hospitales reciben a los pacientes todavía moribundos o heridos para poder tener esa cifra mayor de la izquierda. Esto es teóricamente, fíjense ustedes, que sucede esto. Yo tuve la oportunidad de operar algunos casos en los cuales era un paciente que hace 2 años tuvo una lesión por arma blanca en el abdomen, fue intervenido quirúrgicamente en Montero, en la cual todo estuvo bien, pero ¿qué pasó? En esa oportunidad nos explicamos ya después de que el cirujano hizo todo lo que tenía que hacer en la parte abdominal, pero no investigó exactamente qué tiene el diafragma. Y ahí le pasó por alto una pequeña lesión por arma blanca que dejó abierta. Con el pasar del tiempo, esa pequeña lesión se hizo más grande porque, otra vez repito, de los órganos que están en el abdomen tratan de subir porque tienen presión positiva. Entonces, al final de cuentas, tenía todos los órganos casi en el lado izquierdo. Tenía vasos, tenía estómago, tenía epíclo, donde el paciente llegó a morir de hospital, pero que después de una perforación duodenal le provocó un cuadro importante. Entonces, como conclusión en este tema, es de que todo paciente con herida traumática en el abdomen debe haber una revisión exhaustiva del diafragma, porque si tuviera una pequeña lesión, un puntito, 2 puntitos y cierra el problema y no hay complicación. Pero si